y la estética de lo siniestro, que es el título del encuentro de hoy, al cual también se le podría llamar lo siniestro como categoría estética. Es decir, ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, directamente empiezo el desarrollo. Como suelo tender a abrir demasiadas ventanas, muchas ventanas que a veces no cierro, pero se me van apareciendo ideas y las voy agarrando, entonces he armado un esquema al cual ahora me voy a aferrar para poder ofrecerles un desarrollo de ideas bien ordenado. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bien, comienzo con una frase de Schelling que dice así: lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado. Esta frase la traigo porque la voy a retomar después a lo largo del desarrollo para entender cómo lo siniestro o la idea de lo siniestro atraviesa una etapa de las obras de Picasso y un desarrollo muy particular que realiza Freud sobre el tema. Pero voy a empezar hablando de Kant, un filósofo del siglo de la Ilustración, del siglo XVII y XVIII. Kant dice en la crítica del juicio, en un apartado particular que se llama de la relación del genio con el gusto, que el arte puede tratar cualquier asunto y promover cualquier sentimiento, independientemente de su moralidad y del horror que pueda despertar. Un único límite señala a la obra de arte, una única restricción tiene. Es un sentimiento que al ser suscitado por una obra produce inmediatamente la quiebra del efecto estético, o una aparente quiebra del efecto estético. Tal sentimiento, dice Kant, algunos autores lo traducen como disgusto y otros lo traducen como asco. Después vamos a ver la relación que hay con lo siniestro. Dice así, Kant: las bellas artes tienen esta ventaja, que hacen bellas las cosas que en la naturaleza serían odiosas o desagradables. Las fiebres, las fieras, las enfermedades, los reveses de la guerra y todos los desastres de este género pueden describirse y aún representarse por pintura y venir a ser bellas, tener una característica de belleza. Ahora, no hay más que una especie de cosas que son odiosas, va a decir Kant en ese libro. Esas cosas odiosas que no se pueden representar conforme a la naturaleza, sin destruir toda satisfacción estética. Y por consiguiente la belleza artística también, estas son las que excitan el disgusto, excitan el asco. No hay más que una especie de cosas. Estas tienen que ver con aquella experiencia que de alguna manera genera una paradoja, que es la de estar mirando una obra de arte que se supone que tiene las características de la belleza, o por lo menos las características que se le dio desde la antigüedad clásica, que tiene que ver con la armonía y que tiene que ver con las formas, como decía Aristóteles, pero está representado algo que no es bello. Está representado algo que puede generarnos disgusto, impotencia, angustia, incluso asco. Ahí Kant lo mencionaba, entre ellas el tema de la guerra. Y toco este tema porque tiene que ver particularmente con Picasso. Entonces, como en esta singular sensación de asco, de disgusto, que no descansa más que sobre la imaginación, rechazamos ese objeto que, sin embargo, se nos ofrece al objeto del placer. Porque se supone que una obra de arte tiene que ver con el placer. Sin embargo, está expresado en una sensación de disgusto. La experiencia del disgusto posee la característica de lo indeseable, que a su vez implica, según Manuel Trías, un filósofo español,
una de las especies de lo siniestro. Entonces, el disgusto, el asco, que tiene que ver con lo indeseable, según Manuel Trías, forma parte de una de las especies de lo siniestro, una de las formas en la que se presenta lo siniestro. Con motivo de los 80 años, el 80 aniversario de la creación del Guernica, en el año que se realizó en el año 1937, en el Museo Nacional del Centro de Artes de Reina Sofía se organizó en el 2017 una exposición de arte que se llamó Piedad y Terror en Picasso, el camino del Guernica. Es decir, todo lo que vivió previamente desde la década del 20 en adelante, hasta el 37 que comienza a realizar el Guernica, todo lo que vivió Picasso. Se puede entender, según los especialistas en arte, que en lo que va del 20 al 40 hay en esos 20 años una transformación, una metamorfosis muy marcada en la obra de Picasso. Ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces, es una exposición, se realizó en ese museo, una exposición que narra las circunstancias personales e históricas del autor y la radical transformación artística que fue experimentando. Cuando a principios de la década del 30, específicamente en el año 37, Picasso recibió el encargo de pintar un cuadro para el pabellón español, él lo primero que contestó a los delegados de la República es que no estaba seguro de poder ofrecerles lo que ellos pedían. Hasta ese momento, el mundo de su arte había sido fundamentalmente muy intimista, muy personal. Estaba más bien limitado a las paredes, a las ventanas de un cuarto, que era el lugar donde él trabajaba, pero casi nunca se había referido a la esfera pública o política, y mucho menos a acontecimientos políticos. Entonces, desde 1925 en adelante, su producción empieza de a poco a acercarse a esta esfera que antes no había explorado, ¿no? Incluso, una vez que a partir del año 20 en adelante comienza a tener esta metamorfosis, él empieza a acercarse de manera claustrofóbica, si se quiere, a las pesadillas de la monstruosidad y a la representación de la monstruosidad. Sin embargo, el cuadro del Guernica, que terminó realizando para la República, hablaba con elocuencia de una experiencia que fue la experiencia de la Guerra Civil Española. Y las escenas de sufrimiento y desorientación que nos mostró han perdurado como un emblema de la condición moderna, como una característica fundamental de la sociedad moderna, caracterizada por una humanidad desgastada, por el dolor, por el sufrimiento, y por la desorientación, y por todo lo que trajo la modernidad, y con ella la razón ilustrada, que después fue objeto de muchísimas críticas, no solamente en el arte, sino también en la filosofía, en el psicoanálisis y en otras disciplinas, ¿no? Entonces, esta desorientación y sufrimiento, es decir, lo que él percibió como desorientación de la humanidad y sufrimiento, terminó marcando todo lo que fue su obra en esos años. El Guernica se ha convertido de esta manera en la escena trágica de nuestra cultura. Por lo tanto, la obra de Picasso, que es un claro ejemplo de cómo aquello que en apariencia carece de belleza, que es la muerte, el dolor, puede transformarse igual en una obra de arte. Y aquí es donde se encuentra la idea de lo siniestro. Manuel Trías plantea que lo siniestro constituye una condición y un límite de lo bello. Una condición porque lo requiere en algún punto. Y un límite porque pone un cote respecto de la idea que tenemos sobre la belleza. Pareciera ser que la belleza no tiene nada que ver con lo monstruoso, con lo siniestro, pero finalmente sí lo tiene. Es decir, que no puede darse efecto estético sin lo siniestro, sin que lo siniestro esté de alguna manera presente en la obra artística. Lo siniestro, va a decir Schelling, por eso mencionaba la frase de él, debe estar presente bajo la forma de ausencia, decía. O sea, debe estar velado, no puede ser revelado. Es decir, que si lo siniestro es aquello
que está presente bajo la ausencia, en una paradoja, ¿no? Lo siniestro es aquello que está velado y que no debe ser revelado, pero finalmente se termina revelando. Es decir, que todo aquello que estaba envuelto en un misterio, pero termina saliendo a la luz, eso sería lo siniestro para Schelling. Entonces, debe permanecer oculto, debe permanecer envuelto en el misterio, de tal modo que el sentimiento estético ya no va a quedar, después de Kant, restringido a la categoría limitada de lo bello, como por la cita que yo les mencionaba al principio. O sea, habrán objetos que carecen de armonía y de proporción, como decía Aristóteles, pero no puede carecer de lo siniestro, no puede carecer de esta característica. Entonces, de estas consideraciones se puede entender lo que dice Rilke, cuando expresa: lo bello es el comienzo de lo terrible que los humanos podemos soportar. Y ese comienzo nos provoca como tentación hacia el corazón de las tinieblas en la obra de arte, fuente y origen de misterios que, debiendo permanecer ocultos, producen en nosotros, al mostrarse, al revelarse, el sentimiento de lo siniestro. Ingresando ahora al campo de la sensibilidad como categoría estética. Es decir, que a partir de Kant en adelante, lo siniestro comienza a formar parte de las categorías de lo estético. Ya no está por fuera de lo estético, de lo bello, sino que comienza a formar parte de ello. En lo siniestro es en donde quiero detenerme. Cuando Freud comienza su monografía, que la escribe en el año 1919, si mal no recuerdo, su monografía sobre lo siniestro, que se titula así incluso, o lo ominoso, aclara que el psicoanalista, que un psicoanalista, no siente, sino raramente, el incentivo de emprender investigaciones estéticas, aunque no se pretenda ceñir la estética a la doctrina de lo bello, sino que se la considere como una ciencia de las cualidades de nuestra sensibilidad. De acá, lo que hace Freud es traer la concepción griega de estética, que viene de éxtasis, perdón, de éxtasis, que tiene que ver con la sensibilidad, o con la percepción de lo sensible. ¿No? La actividad psicoanalítica, dice Freud en esa monografía, se orienta hacia otros estratos de nuestra vida psíquica, pero, aún así, puede darse la ocasión de que el psicoanálisis, en este caso, se vea interpelado a prestar su interés a determinado sector de la estética, tratándose generalmente de algo que tiene que ver con un descuido, dice Freud, dentro de lo que es la literatura de la estética, y que tiene que ver con el dominio de lo siniestro. ¿No? Este concepto está próximo a lo que es esperable, ¿no? Está próximo a lo que tiene que ver con lo espantable, perdón, no lo esperable, con lo espantable, con lo angustiante, con lo espeluznante, va a decir Freud. Y lo que intentará encontrar será algún núcleo particular, algún sentido esencial y propio que permita discernir en lo espantable, en lo angustiante y en lo espeluznante, algo que además sea siniestro. A Freud lo que le interesa es poder lograr dar con un elemento común que pueda unir, que pueda tejer una misma trama respecto de la experiencia de lo que es espantable, angustiante y espeluznante. Para lograr esto, lo que hace es reunir una serie de casos particulares en esa monografía. Más tarde, lo que hace es realizar una confirmación a partir de los giros del lenguaje. Pero en el momento de exponer la monografía, empieza por el tema del lenguaje y después, secundariamente, expone todos esos casos que él fue investigando. Entonces, en la definición de Freud respecto de lo siniestro, él termina definiéndolo así. Lo siniestro sería aquella suerte de sensación de espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. El problema que Freud se plantea es entonces, ¿bajo qué condiciones aquellas cosas familiares del pasado pueden tornarse siniestras en el presente? La definición paradójica
que presenta Freud señala sin duda alguna un juego de palabras entre la palabra unheimlich, perdonen mi alemán, es bastante rústico, con su antónimo, heimlich. Su antónimo, heimlich, significa lo íntimo, lo secreto, lo familiar, lo doméstico. Unheimlich significa lo siniestro, lo desconocido. Entonces lo que hace Freud es jugar con estos antónimos, ¿no? Imponiéndose, en consecuencia, la deducción de que lo siniestro causa espanto precisamente porque dejó de ser conocido aquello que antes fue familiar. Es como si de repente lo familiar se tradujera en nosotros desconocido. Familiar lo fue porque fue algo vivido, por lo tanto tiene que ver con nuestro pasado, y después Freud lo va a relacionar, entre otras cosas, con lo reprimido. Ahora lo vamos a ver. Pero no todo lo que es nuevo, o se presenta como si lo hubiese vivido por primera vez, todo lo que es nuevo o insólito, tiene las características de espantoso o espeluznante, ¿no? De modo que aquella relación no es reversible. Cuanto se puede afirmar es que lo novedoso se torna fácilmente espantoso y siniestro, pero solamente algunas cosas novedosas pueden llegar a tener además la característica de espantosa. De ningún modo lo son todas, no todo lo nuevo causa espanto, pero sí algunas cosas nuevas o lo que no esperábamos causa espanto, ¿no? Causa una especie de espanto y de angustia. Pongamos por ejemplo lo que hoy todos vivimos a nivel mundial, ¿no? La pandemia. O sea, la pandemia es algo novedoso, es algo que no esperábamos, que causa espanto, que causa distinto tipo de emociones, que causa angustia, y que de alguna manera nos ha conectado a los seres humanos con cuestiones familiares, vividas, íntimas y secretas que han sido de alguna manera reprimidas, ¿no? Frente a quienes se ciñen a esta asimilación superficial de lo siniestro, o a algo en lo que uno se encuentra desconcertado y perdido, Freud propone superar esa ecuación siniestro igual a insólito, profundizando en la significación de aquello que, aún siendo insólito, llega a resultar también siniestro. En este análisis lingüístico pasa Freud a un inventario temático de lo que el término siniestro recubre, ¿no? Entonces, lo siniestro es algo en lo que uno se encuentra desconcertado, perdido y angustiado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que surge del análisis que hace Freud de lo siniestro? La pregunta sobre lo siniestro sería, ¿qué me pasa? Pensemos si alguna vez nos hicimos esta pregunta. ¿Qué me pasa? Esa pregunta encierra otras, además. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué estoy sintiendo? No entiendo lo que me está pasando. La pregunta ¿por qué me pasa? Es la pregunta por algo que me resuena familiar, pero al mismo tiempo me genera angustia, es decir, tiene condiciones de siniestro. Freud encuentra una íntima relación, a partir de esta pregunta, entre lo siniestro y lo reprimido. Entonces, lo que hace Freud es enunciar al respecto dos formulaciones, en lo que intenta condensar el elemento esencial que estaba buscando respecto del tema de lo siniestro. La primera es que si la teoría psicoanalítica tiene razón al afirmar que todo afecto de un impulso emocional, cualquiera que sea su naturaleza, es convertido por la represión en angustia, entonces es preciso que entre las formas de lo angustioso exista un grupo de emociones en el cual pueda reconocer que lo angustioso es algo que está reprimido y que por lo tanto retorna. Entonces, eso angustioso sería algo que está reprimido, que vuelve hoy al presente, que retorna de alguna manera, pero retorna con categoría de desconocido. Por lo tanto, me resulta angustiante, espeluznante y siniestro al mismo tiempo. Esta forma de angustia sería precisamente lo siniestro. En la segunda formulación, Freud plantea lo siguiente: si esta es realmente la esencia de lo siniestro, entonces comprenderemos que el lenguaje corriente a veces pasa de manera insensible la idea de lo familiar y su relación con lo siniestro. Esta falta de relación no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre resulta como conocido o familiar en la vida psíquica, y que
se tornó extraño justamente por el proceso de represión. ¿No? Es decir, que cuando reprimimos una pulsión o una tendencia que tiene que ver con una experiencia vivida, ese proceso de represión torna extraño, ominoso o siniestro las experiencias vividas cuando intentan pulsionalmente surgir en el presente. Entonces, este vínculo con la represión ilumina de alguna manera la definición de Schelling, según la cual lo siniestro sería algo que, debiendo haber quedado oculto, finalmente puja por manifestarse. ¿No? En su libro Fama y Soledad en Picasso, John Berger nos cuenta que en su momento de mayor genialidad, Picasso era el pintor revolucionario que desafiaba los valores de su época, que tenía fama, que ganaba mucho dinero, era una especie de personaje de la realeza, era idolatrado, era rico, pero absolutamente solitario, en aislamiento. Vivía un extraño aislamiento del mundo, dice Berger. Un aislamiento que no había escogido él, sino que era una consecuencia de su fama. Ahora, esa soledad, o la soledad de este aislamiento, en Picasso, no aliviaba en modo alguno su obsesión. Por el contrario, le alejaba cada vez más de toda preocupación o interés alternativo. Es decir, que su soledad se terminó convirtiendo en una obsesión. Vivía esta experiencia como una condenación, sin posibilidad de escape, con un solo objetivo, con una suerte que se le va a transformar en una manía, en una especie de monólogo, que era la pintura, entre otras cosas. ¿No? También va a hablar Berger sobre el sexo. ¿No? El monólogo trataba del sexo, además de la pintura. Su humor, de hecho, cambiaba una y otra vez según su estado de ánimo. Esta forma de existencia lo sumergió a Picasso en la experiencia de lo siniestro. Todo lo que una vez le resultó familiar y fue reprimido en su vida psíquica, pero en medio de esa soledad fue expresado en gran parte en su obra. Lo mismo pasó con otros artistas y escritores, por ejemplo, Edgar Allan Poe, o Lovecraft, o incluso el mismo Goya, en sus pinturas negras. Todos ellos fueron genios que ocultaron, que encontraron en la belleza el lado oscuro, ¿no? o el lado tenebroso de la realidad. En todo lo inquietante, en todo lo bizarro, encontraron en la belleza la manera de manifestar el infierno, la maldad y lo aberrante. ¿No? Que por otra parte, es algo que a los seres humanos nos inquieta, nos produce desasosiego, pero al mismo tiempo nos gusta. Por alguna razón, todo lo que tenga que ver con el mal nos gusta. El Guernica es uno de los ejemplos más claros de lo que vengo diciendo. Y a veces podemos llegar a pasar por alto todo el horror y toda la tragedia que contiene este lienzo, justamente por no entender que la belleza esconde, en ese lienzo en particular, una realidad siniestra. Una realidad familiar, pero que se torna por ese motivo siniestra. O sea, como saben, el Guernica es una denuncia, ¿no? Es una denuncia al bombardeo alemán e italiano que en 1937 terminó con una infinidad de vidas, ¿no? En la localidad vasca que lleva su nombre. Lleva el nombre de la obra, me refiero. Entonces, encontramos en la obra de Picasso, en particular, las que va, como les decía, desde el 20 al 40, un preludio del Guernica. Una metamorfosis que experimentó su arte desde aquel inicial optimismo, intimismo que tenía al principio, aquel intimismo propio del cubismo que él expresó, hasta la búsqueda de una nueva imagen del mundo, que estaba mezclada entre la belleza y la monstruosidad, y lo siniestro. Entonces, los acontecimientos que fue viviendo, sin duda alguna fueron como marcando esta metamorfosis, e irrumpiendo en su genio artístico la expresión artística de lo siniestro. Entonces, de forma progresiva, su obra comienza a estar marcada por
una sensibilidad particular, una sensibilidad hacia todo lo que, podríamos decir, en la modernidad hace peligrar ese espacio manifestado en la idea de ese cuarto en el que él se había recluido durante muchos años, y en la que se ve invadido de manera progresiva por la expresión de cuerpos rotos o desmembrados, o por escenas de acciones furiosas, dolorosas, con gritos, llenas de situaciones de violencia, de miedo y de dolor, ¿no? Es decir, expresiones de lo siniestro. Desde ese momento empiezan a poblar ese cuarto monstruos y fantasmas. Y a medida que avanzan esos años, se va profundizando cada vez más. 18 meses antes de pintar el Guernica, Picasso entra sin duda en una fase compleja en su camino artístico, con un cierto bloqueo, en un cierto bloqueo artístico, ¿no? Esto lo expresan algunos de sus biógrafos. En este periodo apenas hace grandes pinturas, lo que contrasta con la vitalidad que tenía en otros momentos. Da la impresión de que busca realizar algo así como una obra en donde confluyan los diversos caminos que había iniciado en ese año en el que comienza su metamorfosis, en ese año 20, cuando intenta expresar a través de su pintura la violencia de la sociedad moderna, ¿no? que para él parecían como ajenas a los lenguajes plásticos de su época. Entonces, la belleza y la monstruosidad, entendidas como un todo, serán como la espina dorsal y temática de la etapa previa del Guernica. Síntoma, por un lado, de las, diríamos, de las dificultades artísticas y personales que va viviendo Picasso, y de alguna manera de la cristalización de esa perspectiva política pesimista, al estilo de Schopenhauer, que se va deslizando a través de una inminente crisis mundial, ¿no? Que termina con, o que pone sus corolarios, si se quiere, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Picasso era consciente y tenía conciencia de su proyección internacional, de su fama y de su papel histórico en ese momento, ¿no? Por eso cuando el gobierno republicano le encarga la obra de Guernica, él lo piensa como una denuncia justamente de la Guerra Civil Española, aborda el conflicto bélico de una forma muy diferente a cómo se había venido expresando a lo largo del año 20 esta realidad, ¿no? Que fue expresada en distintas obras del ser humano, ¿no? En la literatura, filosofía, etc., ¿no? Entonces, para ir finalizando, Picasso introduce el dolor y el sufrimiento en esta pintura de los que no, de los que no tuvieron nada que ver con la guerra, de la otra guerra civil española, es decir, la de los civiles, ¿no? De alguna manera convierte el Guernica se convierte como en el primer antimonumento de la historia. Es decir, porque los monumentos de la historia, los monumentos bélicos de la historia, enarbolan y colocan en el bronce a los grandes políticos o grandes militares. Acá lo que hace el Guernica es una denuncia y un antimonumento, si se quiere. Lo que hace es dejar plasmado para siempre el revés de esa historia, es decir, la historia de los sufrientes, ¿no? De los civiles. Y probablemente es esto lo que lo ha convertido en el gran ícono del siglo XX respecto de la expresión y de la expresión de las características de la sociedad moderna. Por lo tanto, y para concluir, en la obra de Picasso, entendiendo todo este proceso que ha venido desarrollando hasta llegar al Guernica, y después también hasta la década del 40, terminan uniéndose en él la belleza, lo político, el síntoma de una época y también lo siniestro. Bueno, hasta acá llego con mi exposición.
Lo que quisiera, como les venía diciendo, es que podamos abrir un conversatorio, que lo vayamos haciendo por turno, de tal manera que los micrófonos, al ser habilitados, no se vayan acoplando. Respecto de lo que acabo de decir, lo que ustedes quieran traer, etcétera, digamos. Abrimos en esta, son las 40, me pasé un poquito, en estos 20 minutos o media hora que queda, un conversatorio respecto del tema de hoy. Yo voy a apagar mi micrófono, así que vaya habilitándolo quien quiera decir algo. Bueno, arranco yo, ¿puede ser? Me parece que lo interesante también de la obra de Picasso es la forma en la que él aborda esta temática y que no nos resulta tan chocante como si fuese un artista hiperrealista, por ejemplo. Si se presentara esta madre con su hijo muerto o este soldado desmembrado en otra técnica que no fuese el cubismo, probablemente creo que nuestra reacción ante esa obra sería diferente. Creo que eso también tiene que ver en el modo en el que uno observa una obra de arte. No solo la temática, sino también la técnica, los colores, bueno, los recursos plásticos que se usan en esa obra. Voy a compartir pantalla, a ver si de repente nos inspira el mismo Picasso respecto de algo que queramos compartir. No hace falta que sepamos estrictamente sobre su obra, sino sobre quizás las impresiones que hemos tenido respecto de lo que dije y de la obra de él. Entonces, me interesa ahora compartir una selección de obras que he preparado. A ver si voy a ir de la primera, acá, ¿no? Esto es un recorte de una obra que se llama, Yamile, corregime, cualquier cosa, Suicidio en Azul, ¿verdad? Que sería... No conocí esa obra, es Ok. la primera vez que la veo. Bueno, Es acá increíble. estaría, bien, bueno, acá estaría la obra completa, ¿no? Todas estas obras que he seleccionado tienen que ver con esta representación de lo siniestro en una obra de arte que implicaría la belleza, ¿no? En este caso sería la expresión de un suicidio, ¿no? Acá está, fíjense en este sector acá, donde hay dos personas abrazadas, otras llorando, ¿no? Esta obra tiene que ver con un animal, un carnero, o la cabeza de un carnero, muerto, por supuesto. Las tres bailarinas, las otras. Es una mujer a la orilla del mar. Este es el Guernica, famoso, ¿sí? Del que estábamos hablando. Y a continuación les quiero compartir algunos recortes que he hecho. Por ejemplo, de esta persona que está ahí como gritando, ¿no? Sufriendo. Este otro rostro.
Y acá lo que les presento es algo que encontré en la página del museo del que les mencioné. Fíjense que me pareció interesante compartirlo, porque acá va de manera como pedagógica, poniendo ítems y acá un número, en lo que puede significar cada cosa, ¿no? Fíjense, el número 1, acá donde está el toro, según Picasso es un símbolo de la oscuridad y la brutalidad. Bien. Esta imagen es la que está en el Museo de Reina Sofía de Madrid, de España. Y esta publicación la realiza la revista ahí del museo, ¿no? El 2, fíjense acá a la izquierda, madre con un hijo muerto. Más de un crítico señala que es una alusión a la piedad, con la escultura de Miguel Ángel. Bueno, esto es una interpretación también, ¿no? Acá el número 3, un guerrero muerto, sostiene una espada rota de la que brota una flor como señal de vida. Acá estaría la espada rota, ¿no? En su mano derecha. Está ahí al centro abajo. La cuarta es la bombilla, que está acá arriba. Acá lo presenta como una duda, ¿no? Una pregunta, un símbolo del progreso o de la destrucción. O el ojo de la providencia, incluso. Son diversas interpretaciones, ¿no? La número 5, que es la paloma que está acá, tiene el ala rota y el pico abierto, como si la paz hubiera sido quebrada. La número 6 vendría a ser la que está en el centro, ese caballo o yegua, que está atravesado, pareciera ser que es como un símbolo de la barbarie, ¿no? La número 7 es una mujer que ilumina. Interpretada por muchos como una alegoría de una república espectral, bueno, una república fantasma, ¿no? Como suele suceder después de una guerra. El 8 es acá una mujer arrodillada. El 9 es el hombre en llamas, que está acá a la derecha, que se está quemando, ¿no? Que intenta escapar del fuego. Bien. Esto después, si quieren, se los paso. Voy a dejar de compartir. Bueno, estaría buenísimo que pudiéramos compartir impresiones, lo que quieran. Apago mi micrófono para que puedan... Yo quería hacer algún comentario, no sé si es posible. Hola. Sí, Hola obvio. Michelle, hola a Bueno, todos. ¿cómo estás, Dani? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me presento, en realidad no conozco a casi nadie, pero me interesó el tema, no pude entrar desde el principio, pero algo llegué a escuchar, por lo menos la parte esta que hablabas sobre lo siniestro, y me gustó. Bueno, no, en realidad yo quería hacer un aporte y un comentario, me gustó mucho lo que dijiste, yo vengo del psicoanálisis, no del arte, y me gustó mucho esta intersección que hiciste entre Freud y Picasso en relación al tratamiento que hacen sobre lo siniestro. Lo siniestro, la angustia, y la guerra ahí como, bueno, el momento histórico que los atraviesa. Y no, se me ocurrió como una afirmación que por lo menos desde el psicoanálisis siempre lo trabajamos en cómo, digamos, el artista, en este punto el arte, Freud dice que el poeta siempre dice que es el que lleva la delantera en cuanto al tratamiento sobre lo siniestro, la angustia y la guerra como el símbolo de lo mortífero, ¿no? Y como siempre el artista en este punto lleva la delantera porque hace un tratamiento como mucho más, una sublimación, diría Freud, mucho más directa.
que el psicoanálisis luego trata de hacer como terapéutica, pero acá el artista tiene la suerte y las condiciones para poder hacerlo desde su arte. Entonces, como que, bueno, el arte es todo un medio de tratamiento genial, ¿no? Sobre esto que estás tratando, sobre lo siniestro. Y bueno, desde el psicoanálisis nosotros podemos aportar después lo que podemos, pero el arte en este punto, vuelvo a afirmarlo con Freud, lleva a la delantera. Eso. Genial, gracias Vero. Ay, perdón, no puse el video. Bueno, sí, no me gusta hablar sin fotos. Bueno, perdón, lo que dije soy yo. Bien. Genial, muchas gracias. Yo quería comentar algo un poco retomando lo que planteaba Yamile, que también la técnica es como si lo llevara a un plano más racional. Por ejemplo, si uno piensa en los amantes que plantea Dalí y los amantes que plantea Picasso, es como si le quitara cierta, no es sensibilidad la palabra, pero es como que fuera desde la sensación hacia lo racional, como si fuese más un análisis. Y yo creo que el cubismo, al evocar formas abstractas, que son las formas geométricas, lo lleva a ese nivel de abstracción, hacia lo racional. Se me ocurre. Genial, gracias Carlota. Michelle, no sé si se escucha. Sí, Samuel, se escucha, bárbaro, te vemos. Yo no sé si hay un aporte por ahí capaz más del cuadro. Si se observa esto de estas líneas, hay como ciertas franjas, como unas franjas que quedan más limitadas que otras, como un triángulo que se forma en el centro, que pareciera que está más iluminado que el resto del cuadro. No sé si todos ven lo mismo, pero pareciera que hay como la parte iluminada solamente está en el centro, por decir, o sea, la parte más iluminada desde un punto de vista más central, digamos, y el resto queda como desacoplado, por fuera del cuadro, por fuera de ese centro. Y un poco la interpretación a la que llegué, estas máximas cuando nosotros venimos tratando de determinar siempre que lo bello es bueno y lo bueno es verdadero, nos guiamos más o menos con esta máxima para hacer un juicio sobre el arte a veces, o sobre distintas cuestiones que percibimos. Me parece que justamente lo que por ahí podemos mostrar es de esta angustia, de que la angustia también tiene algo de bello, que en la angustia existe lo bello también, porque más allá de que este cuadro representa una guerra, esa guerra por ahí no está representando solamente una guerra civil, sino te diría una guerra personal que uno tiene consigo mismo, y que por ahí justamente la idea es que sea perturbadora, porque esa es la idea de que justamente tiene que ser así. Porque para que justamente la angustia se haga visible, tiene que ser perturbadora. Si se entiende, si uno la entendiera fácil a la angustia, no encontraríamos tan fácilmente la belleza en eso, y sería más descartada, por así decirlo. Entonces, la reflexión me parece que es interesante para pensar un poco sobre nosotros mismos también, con respecto al cuadro, como también lo habíamos visto también la vez pasada con el cuadro de las meninas. No sé si me vieron y si se escuchó todo. Yo sí te vi y te escuché. Perfecto.
Bueno, esa es más o menos mi reflexión, de lo que más o menos percibo de este cuadro, del análisis que hago y abordo, digamos, desde esta idea, así, bastante por ahí determinada, pero que me ayuda siempre para poder partir de ahí. Hola, ¿se escucha? Sí, Natalia, ¿Cómo va? Qué lindo hola, verlos a tanta gente conocida y querida. Samuel, qué lindo escucharte de nuevo. ¿Qué tal, Bueno, Nati? ¿Cómo estás? Ya terminé bien, de leer el extrañando estos libro. espacios. ¿Y encontraste tu Ahí ya tengo el respuesta? análisis hecho. Sí, ya tengo la Bueno, después respuesta. lo... Genial. Después te la paso. Por favor, quiero saber. Bueno, Bueno, justo me eh, sirvió para un trabajo que con... tenía que hacer. Ay, pero qué bueno. Qué bueno, ¿querés que le cuentemos a los presentes de qué se trata? Pues sabés que me ha servido mucho tu forma, digamos, de preguntarte permanentemente esto de que si el hombre es bueno o malo desde su inicio. Y siempre, cada vez que tocamos el tema en alguna reunión o charla que doy, te pongo ejemplo, porque es un muy buen disparador para llegar a conclusiones interesantes. Bueno, Exacto. con respecto a lo que estamos charlando hoy del cuadro de Picasso, coincido totalmente con Yamile, que aprovechando esta técnica que fue desarrollando Picasso, pudo expresar una realidad muy choqueante, muy descarnada, pero de una manera más llevado al plano, no llega a ser abstracto, pero no con este hiperrealismo del cual hablaba Yamile hace un tiempo. A mí me tocó verlo en persona, recuerdo que lo vi cuando era bastante chica, y me quedé con la imagen de la lamparita y la paloma, que la persona que nos estaba haciendo como la guía en ese momento hizo la mención de que ahí había vislumbrado, o sea, integraba de esta manera Picasso la presencia de una futura paz. En la descripción que se hizo recién hablaba justamente sobre la ruptura de la paz, pero también está desde el momento, o sea, desde cuando lo vi, no me lo explicaron, como la introducción de la esperanza, o sea, todo esto que nos pasó fue horrible, pero una vez terminado se espera la tan ansiada paz. Y con respecto a lo catártico que hablaban recién, ¿se acuerdan que en el conversatorio del año pasado hablaba, si cada tanto traía a colación a Anísia da Silveira, que es una psiquiatra junguiana brasilera que trabajaba desde el arte con personas con afecciones psiquiátricas y que logró a través del arte la despotencialización de figuras atemorizantes y catastróficas. Las personas iban pudiendo expresar esas más oscuras y una vez que lo volcaban podían llegar a convivir de una manera diferente una vez expresado y a manipular esta figura interior atemorizante. Y eso es lo que veo a través de lo que me expresa en forma directa esta pintura en particular.
Se cortó lo último, Nat. ¿Qué sería lo Se cortó último? lo último. Sí, se cortó lo último, Nat. Lo último que dije fue que es lo que me expresa en forma, lo que más me expresa esta pintura, es que a través de esta ejecución se logró mostrar lo ocurrido, pero al mismo tiempo despotencializar esa figura atemorizante una vez expresado. Bien. Esto un poco lo hablamos un poco la vez pasada, me acuerdo también en los conversatorios, cuando veíamos las clases de estética. Bueno, esto también traigo a colación cuando referíamos sobre la percepción, ¿no? Y ahora que decís esto de que la gente podía expresar de alguna manera digamos, su enfermedad dentro de la pintura, habla un poco también, digamos, de esa conexión que existe hay una percepción que la podemos llegar a interpretar de una forma, pero desde ese lado, por ahí, desde esa posición del que lo dibuja, ¿no? Y eso está bueno, me parece también traerlo a la parte de la percepción, del lado de la percepción, para darle un poquito más gusto. Bueno, son las 9 en punto, estaríamos en horario, no sé si Leo, no sé si alguien quiere compartir algo más, estaríamos en tiempo para ser puntual y cumplir con el horario. Yo si hay tiempo quería solamente acotar una cuestión, Dale, no Vero. sé, ¿se puede? Sí, cortito, no, me quedé pensando en lo que dijo, no me acuerdo el nombre del chico sobre el tema de la belleza. Y justamente, por lo menos desde el psicoanálisis, justamente Lacan piensa que lo bello a veces encanta, lo bello duerme, digamos, lo bello no despierta. Y justamente lo siniestro, lo angustiante es lo que despierta. Entonces es como, bueno, todo un juego pareciera que hace Picasso en relación a cómo el tratamiento de lo siniestro, de la angustia, y hace algo bello con eso, digamos, con el arte. Entonces, justamente eso quería acotar, que desde el psicoanálisis lo bello más bien va en el plano del adormecimiento, ¿no? Y lo otro, lo más tremendo, lo siniestro, es lo que despierta al ser humano. Y justamente Picasso hace como una mixtura de eso, como hace de lo siniestro algo que puede llegar a ser bello también. Eso. Excelente, buenísimo. Yo quería solo acotar lo que me llevaba a mí a reflexionar respecto de esto, de, como decía Natalia, lo que ella había visto y con lo que se había quedado de
de, lo que de la lámpara y la paloma, y con lo que traía también Samuel, de que a mí me llevaba a poder desde esta belleza de las formas y de la armonía y de la composición y de los colores o de los claros, oscuros, poder adentrarme en eso tan fuerte, tan feo de la guerra, del dolor, de las rupturas así extremas, y a la vez también en lo angustiante, como si tirara de entrar por ahí, como entrar en las sombras para detectar un punto de luz. Porque si algo me duele tanto, quizás también detrás de ese gran dolor es porque hay algo muy hermoso que me importa y me importa lograr. Me parece que ahí Picasso lo abarca con una genialidad que no sé qué quiso hacer él o qué quiso decir él, pero a mí me llega eso, ¿no? Y desde ahí, desde ese lugar, como decir, sí, hay una paz que está rota, y a la vez me duele tanto y me rompe tanto, que también me habla de que hay una paz que me importa crearla, y eso me parece que hay un punto ahí de integración entre la paz rota y la paz que me importa, por tomar la paz, ¿no? Eso me traía a mí. Y más allá de lo que evoca de la guerra civil española y de la guerra, como decía Samuel, son las guerras y las destrucciones que vivimos en nosotros mismos, y lo que quizás eso que nos atrae de lo sombrío, de lo siniestro, me hago la pregunta, nos atrae porque nos disgusta y lo repelemos, y también nos atrae porque nos importa algo superador de eso. Y me parece que Natalia ahí me trajo a mí una luz cuando me trajo esta interpretación de la lamparita y de la paloma. Bueno, eso tengo para compartir. Genial, Olga, gracias, me encantó. Gracias. En el otro conversatorio dije que había estado con Velázquez sin ver las meninas, pero tuve diálogos con una foto de Velázquez. Y ahora yo estuve en los museos de Picasso en Málaga, y justamente el Guernica no estaba porque lo habían transportado, no sé por qué, evento súper genial, y no lo pude ver. Ando detrás mano. Bueno, gracias. Bueno, ¿Es el que vamos cerrando? sí, antes de cerrar, les pido que habiliten la cámara, así nos saco una captura de pantalla y salimos, una fotito, ¿parece? Habiliten, si pueden, habiliten cámara, acción. Yo le voy a pasar la captura de pantalla a... uy, ¿quién comparte? No, Isabel. Deja de compartir, Isabel. No, me sacaste la captura. ¿Qué iba a hacer? Isabel, ¿dónde estás? Ahí está, gracias Isabel. Ahí está. A ver, no sé si Marlo y Estelita, si tienen imagen, yo se lo voy a compartir a Leo, lo voy a poner también en mi Face, para que lo puedan compartir ustedes si quieren. Bueno, Sam, a ver, ¿decimos whisky? ¿Decimos Picasso? ¿O qué decimos?
Michelle tendría que decir, ¿no? Claro, puede ser. Ahí va. Ahí está. Genial. A ver si salió. Se lo voy a pasar a Leo ahora. Maravilloso. Excelente. Ahí estamos. Para el miércoles que viene, ahí compartí en el chat, les voy a spoileando el título del tema que voy a desarrollar, que le he titulado Las alucinaciones de William Blake y el inconsciente colectivo. De eso se va a tratar el próximo encuentro. Están todos, todas y todes invitados, ¿sí? Espero poder verlos para seguir conversando. Gracias, Vero. Un gusto también tenerte y compartir y lo que compartiste. Bien, bueno. Leo, cuando quieras. Estaríamos, no sé. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. ¿Hay que ver la película El Dragón Rojo antes de la charla o no hay que ver la película? Puede ser, sí. Okay. La vemos. El dragón rojo, Dale. sí, sobre todo por la pintura de la espalda, o que venir tatuados. Sí, hay que ver tatuado. Bueno, Claro. buenas noches a todos entonces. Gracias a todos. Chao, Leo, gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Gracias. Chao. Un gusto enorme, gracias. Nos vemos el miércoles que viene.